dentro de eso nos hizo falta para culminar ese tema lo que es relacionado en sí al Código Civil. Y pues ese nos envía prácticamente, ¿verdad, jóvenes? Los artículos que en su momento ustedes ya han leído, porque prácticamente esos fueron, algunos son efectos de, fueron efectos del, en ese caso del examen, ¿verdad? Y básicamente nos envía lo que es del artículo 1347 al artículo 1372, pero de esos básicamente, jóvenes, los que nos interesa es remarcar en sí lo que es las obligaciones mancomunadas simples, que estas están establecidas, por ejemplo, en el artículo 1348, el cual nos dice, ¿verdad?, que por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total del cumplimiento de la misma. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Recapitulando, recordémonos de que dijimos de que las obligaciones simples iban a ser las que en su momento la persona, en este caso el deudor, iba a estar inmerso en pagar o en cumplir una prestación, pero solamente la parte que le correspondía. No era de manera íntegra, aunque existieran varios deudores y varios acreedores. Si existen varios acreedores y varios deudores en su momento, cada quien va a pedir la parte alícuota o la parte que le corresponde, ¿verdad? Quiere decir que esa situación tiene que pagarse, o sea, los pagos se hacen directamente de la persona obligada. A diferencia de la mancomunidad solidaria, ¿verdad, jóvenes? Ahí es diferente, ¿verdad? En el artículo 1352 nos habla sobre eso. Y básicamente ahí nos dice que existen varios deudores y varios acreedores y que uno de los acreedores puede exigir de cualquiera de los deudores el pago total. O de manera inversa, si uno son varios deudores y un solo acreedor o varios acreedores, en un momento determinado, uno de los deudores puede pagar, ¿verdad?, a uno de los acreedores y básicamente eso liga la obligación a los demás deudores. Hasta el momento van bien en relación a estos temas, en relación al tema que dimos en la clase anterior y al igual que lo que estamos hablando ahorita en relación a nuestro ordenamiento legal, el Código Civil. ¿Existe alguna duda previa a que continúe el tema, jóvenes? Bueno, en vista que no hay preguntas, me imagino que están todos bastante bien con estos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca el día de hoy, jóvenes? Básicamente continuar con el siguiente tema, que son básicamente lo que son las obligaciones, pero ya no en relación al sujeto, sino que van a ser en relación al objeto. Y eso se van a clasificar de igual forma, ¿verdad? Si las obligaciones en relación al sujeto se dividían en simples y mancomunadas, acá también existe una clasificación. ¿En qué consiste esa clasificación, jóvenes? Tenemos que poner bastante atención, bastante cuidado el día de hoy para poder entender básicamente en qué consisten este tipo de obligaciones, pero basadas en el objeto o en sí la prestación. Acá ya no vamos a ver en relación a los sujetos, sino que va a ser directamente al objeto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice nuestro ordenamiento legal, jóvenes, en relación a esto? Se va a clasificar. La primera, dentro de la clasificación está la obligación de dar. Eso lo hemos visto nosotros dentro de nuestro código, en nuestro código civil, y eso está enmarcado en el artículo 320. Básicamente este artículo nos va a decir en relación a la obligación que tienen las personas en relación a dar una cosa determinada, un objeto determinado o una prestación determinada. Ahora bien, dentro de esta clasificación, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender? Básicamente que esta obligación de dar... Ahorita.
Podemos quitarle el audio. Alguien está hablando ahí, por favor. Está bueno, pues, papá, ahí platicamos. Va, pues. Una pregunta, licenciado. Usted dijo el artículo 320, ¿verdad? 1320. 1320. Sí, el artículo 1320 nos habla sobre la obligación de dar. Pero aquí tenemos que entender bastante jóvenes que la obligación de dar, hacer o no hacer, que es a las que se refiere este tipo de obligaciones, esta primera clasificación, básicamente va a ser en relación al objeto, no a la persona en sí, sino que en relación a la obligación al objeto que se tiene que entregar o a la prestación que se tiene que realizar. Basado en esto, tenemos que entender, jóvenes, en esta obligación de dar, que básicamente la obligación en sí de dar tiene que ser una cosa determinada, una cosa que ya se tuvo que haber individualizado o una cosa que en su momento el deudor tiene que entregar, pero tiene que entregar esa cosa que ya está, como les vuelvo a repetir, determinado, una cosa específica, o un objeto específico o una prestación específica. Eso es lo que tenemos que entender en relación a esta obligación de dar. Ahora bien, ¿qué sucede, jóvenes, en esta obligación de dar, hacer o no hacer? En estas obligaciones, básicamente, en un principio dentro de la negociación a la que se llega, la persona o el deudor, ¿sí?, con el acreedor, tienen que haber especificado directamente la cosa a entregar o la prestación a realizar. ¿Qué sucede si no se determina la prestación o el objeto, jóvenes? Que también puede suceder. En relación a eso, podría suceder, ¿verdad?, que la cosa o el objeto de la obligación sí esté determinado, sí se sepa qué es, pero que no se especifique en cuanto a su especie, en cuanto a su calidad de objeto. Para que entendamos, jóvenes, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, jóvenes, en la obligación de una compraventa, se especificó que el deudor tiene la obligación de entregarle al acreedor una cosa determinada, pero en cuanto a su especie, calidad. Por ejemplo, se me ocurre entregarle el deudor al acreedor, se comprometió a entregarle la pintura, por ejemplo, de la Mona Lisa. Esta pintura de la Mona Lisa es única, no existe ninguna más. No existe alguna, bueno, réplicas pueden haber, pero estamos hablando de la original, ¿verdad? En relación a esto, ahí se especifica que tiene que ser la pintura de la Mona Lisa. No puede ser ninguna otra más y tiene que ser la que está ubicada en el lugar donde está. Bueno, ¿qué sucede, jóvenes? Tenemos que entender que esta obligación de dar se especificó en cuanto al objeto, en cuanto a su especie, en cuanto a su calidad, lo que tenía que entregarse. Y eso es lo que nos dice también nuestro artículo 1320, el cual dice, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produce desde que se perfecciona el convenio. ¿Qué sucede, jóvenes, entonces, si, por ejemplo, no se especificó en la negociación en cuanto a especie y calidad, que también es una obligación de dar en cuanto al objeto?
Recordemos que aquí no nos tenemos que perder, jóvenes, es en cuanto al objeto. Ahora bien, imaginémonos que en esta negociación ya no es la pintura de la Mona Lisa, sino que va a ser, yo creo que este ejemplo se los di en clase. Por ejemplo, que el acreedor y el deudor pactaron en el negocio, ¿sí? Que se tendría que entregar en su momento un amueblado de sala. No, perdón, un amueblado de comedor. Y especifican en su momento que es un amueblado de comedor para 6 personas y la mesa tiene que ser cuadrada. Pero solamente en cuanto a esa negociación que se llegó, se especificó que tendría que ser nada más en cuanto al objeto determinado, una mesa para 6 personas, pero no en cuanto a su calidad y especie. ¿A qué se refiere calidad y especie? Por ejemplo, al tipo de madera. Podía ser madera de caoba, de cedro, de palo blanco, de melamina, no se especificó. Entonces, el deudor en su momento cumple la obligación o cumple esa deuda que tiene o cumple esa obligación, entregar el objeto, pero como no se especificó en relación a la especie, pudo entregar cualquier mesa, sea de caoba, sea de cedro, sea de melamina. Ahora bien, también dentro de nuestro ordenamiento legal especifica que cuando no se dice en cuanto a la especie, básicamente tienen que entregar en este caso, un objeto, ¿sí? Pero un objeto basado en una calidad media, dice la ley. Una calidad media en cuanto, si no es cedro, yo no sé mucho de maderas, pero digamos, si no es cedro, que es la que está por encima, podría ser tampoco palo blanco, pero podría ser caoba, para que sea un término medio en cuanto a la calidad que se entrega. Eso nos lo dice nuestro ordenamiento legal también, jóvenes, en cuanto a la calidad. Bueno, dentro de eso también, jóvenes, tenemos que entender que la clasificación de las obligaciones también se tienen o se clasifican básicamente en obligaciones específicas, perdón, también se clasifican en 3 tipos de obligaciones: las conjuntivas, las alternativas y, no, permítame que estoy mal en el programa, no, en el programa, repito, jóvenes, en este caso, las obligaciones también se dividen, en específicas y genéricas. Todo esto tiene relación en cuanto al objeto, jóvenes. No nos vayamos a perder de ello. Perdone. Buenas tardes. Estamos en clasificación en relación al objeto. Sí. Y el número 1 dijo la obligación de dar. Esa era la primera. De dar, hacer o no hacer. Pero específicamente un objeto determinado. Un objeto determinado. Claro, pero eso es individualizado. Es solo una. Sí. O sea, dar, hacer, es solo una, ¿verdad? Esa es solo una. Esa es solo una. Ok. Ahorita ya se acabó esa clasificación. Vamos a entrar a otra. Esta es otra clasificación. En cuanto a esta clasificación, siempre en cuanto a los objetos, son obligaciones genéricas y específicas. Gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces en cuanto a las obligaciones específicas? Que es la primera de estas clasificaciones. Esta obligación o esta prestación va a estar establecida en cuanto a una cosa única e indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos los que les estaba explicando en relación al cuadro de la Mona Lisa, ¿verdad? Este es un objeto único, no se puede dividir, no se puede
fragmentar, no se puede entregar a la mitad. O, por ejemplo, si se llega a pactar la creación de una estatua se crea desde la cabeza a los pies, o no sé si empiezan de abajo para arriba, pero no se puede entregar a la mitad del cuerpo, porque es la estatua completa. A eso es a lo que se refiere en cuanto a la obligación específica. ¿Sí? En cuanto a la obligación genérica, que esa es otra clasificación, va a ser solamente en cuanto al género y la especie. Dentro de esta clasificación hay características que cada una tiene, jóvenes, y eso quiero que lo anoten. En relación a las características que tienen las obligaciones específicas, estas tienen como primer característica el objeto. El objeto es un objeto concreto y está individualizado, o sea, Vic, disculpe, ¿será que podría repetir? Viera que yo me quedé en donde dice obligaciones genéricas o específicas y luego usted mencionaba la obligación específica, una cosa única. En este caso daba el Ajá. ejemplo de la Mona Lisa. Ajá. Ahora la obligación genérica, perdone. La obligación genérica es en cuanto a eso, en esta obligación genérica puede ser un objeto en sí, cualquier objeto, pero tiene que especificarse en cuanto a su género y la especie. Por ejemplo, se pactó la entrega de, por ejemplo, 10 quintales de café. Ahí solamente se está diciendo en cuanto, de manera general, la entrega de un objeto, la entrega o el pago de la deuda en relación a la entrega de una, digamos, 10 quintales de café. Pero no está diciendo marca, no está diciendo que se compre en un lugar determinado el café, simplemente es una obligación genérica, que se cumpla. Y desde el momento que se cumple y se entrega, perdón, desde el momento que se entrega, ahí se cumple la obligación. Vamos entendiendo, jóvenes, si no, volvemos a regresar hasta que entendamos. Lick, disculpe. Sí. Entendí en la obligación de dar es que yo doy un objeto a cambio de un pago del costo del objeto, la de dar. Y la obligación de hacer es a cambio de un servicio. O sea, yo contrato a alguien para que me haga un servicio y esa persona me tiene que cumplir como digamos, un pintor o algo así, entendido en la de hacer. Pero el que tiene la obligación es el deudor, en este caso el pintor. Ajá, exacto. Él me tiene que cumplir por lo Sí, que se pactó. la obligación Y, de hacer. y en el de no hacer, hay una parte específica en algún tipo de contratación donde él puede prescindir de no hacer algo de lo que no está absento ¿cómo le diría? A cumplir. No sé si es así en la parte de no Sí. hacer. Más que todo, este tipo de obligaciones se dan, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, en relación a lo que es, ustedes se recuerdan cuando, bueno, hay varios que cuando entran a los trabajos, dentro de los trabajos está el contrato de confidencialidad. Cuando dicen que no pueden divulgar alguna situación, por ejemplo, de cómo se hace determinada comida, por ejemplo, si fuera de comida, por ejemplo, un restaurante. Entonces, esta obligación es de no hacer. Él no puede difundir esta información. Ahí está obligado a no decir nada. Eso es no hacer, ¿ya? Si él lo hace, está
digamos, está en su momento obligado a pagar alguna indemnización en relación al daño y perjuicio que le ocasiona a la empresa. Sí, Silvia. Primero Silvia, disculpe. Dígame, Silvia. Gracias, licenciado. Solo recapitulando, yo creo que en las primeras clases que tuvimos con usted nos mencionaba el ejemplo de una pared, de una casa, de su vecina que no había que botarla. Creo Ajá. que ese sería uno de los ejemplos, ¿verdad? De También. cuando no se debe hacer algo. Exacto, exacto. ¿Estamos en el mismo tema o es Sí. parte de...? No, es lo mismo. Miren, joven, lo que sucede es de que como en anteriores clases se dio de manera general, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones, en cuanto a los elementos de las obligaciones, en cuanto a las características de las obligaciones. Acá no. Acá ya estamos específicamente, siempre en cuanto a obligaciones, pero estamos con puntos más detallados en relación, por eso les decía, la obligación es de dar, hacer y no hacer en un momento determinado. Ahorita ya lo estamos viendo de manera particular. Anteriormente era de manera general con las demás obligaciones. Acá no, acá ya lo estamos viendo puntualmente. Pero sí, es básicamente como también el ejemplo que usted dijo, Silvia. Otra compañera creo que me había levantado la mano. Buenas tardes, licenciado, era yo. Dígame. Con respecto a la obligación de no hacer, también entraría, bueno, usted me corregirá si estoy bien o no, la negación de alimentos en la de no hacer. ¿Cómo así? La de no cumplir. O sea, en este caso, ¿verdad? De hacer, sí, de no cumplir en dar los... Permítame, es que en cuanto a no hacer, A eso me refiero, no, es que se le de pausó. no No, ahí pasar. no aplica. No, es que en relación a lo de no prestar alimentos, algo así me dicen. No, ahí no Así es, entraría. licenciado. No, ahí no entraría, porque digamos, ahí, por ejemplo, ¿cómo le dijera yo? Bueno, los compañeros dijeron en relación a la pared, yo le hablé en relación Lo que pasa es que aquí perdón que me meta, licenciado, aquí yo entiendo que aquí la norma es al revés, o sea, aquí la norma obliga a no hacer. en En este caso, cambio, al deudor o en este caso al obligado es al que le obligan a no hacer ciertas cosas. Que era por eso el ejemplo que les daba en relación a no revelar un secreto profesional, en este caso un secreto que se realiza en las empresas, por ejemplo, ¿va? El contrato de confidencialidad que se hace, ¿verdad? No se puede divulgar. Entonces es una obligación la que tiene la parte que firma el contrato, por ejemplo, en relación a ese tipo, ¿verdad? Ahora, en relación a alimentos, no, compañera, ahí no entraría esto. Licenciado, una consulta. Muy Por bien, ejemplo, licenciado, gracias. en el caso de no hacer, podría ser. Las prohibiciones. Perdón, Sí, Alfredo, dígame. pero sí, Alfredo. es que alguien habló. Sí, por ejemplo, en mi caso de no hacer sería, estoy como arrendando y en el contrato dice no subarrendar o no arrendar a alguien más. ¿Eso es un no hacer? Sí, exacto. Ok. O, por ejemplo, en el mismo contrato de arrendamiento, por ejemplo, usted le dicen que le arrendan el bien inmueble, pero usted no puede perforar con agujeros para poner cuadros, por ejemplo, en la pared. Entendido. Son como las estipulaciones, por así decirlo, Sí, exactamente. obligatorias. Ahí tiene la obligación, que si bien es cierto, se llega a un acuerdo, en este caso, un negocio jurídico, que de ahí viene todo esto, y se llega al negocio jurídico, se pacta dentro de las bases o en el contrato que se establece en el que, cabal, lo que usted dice, se va a arrendar el bien inmueble para usted y su familia. Le queda prohibido al arrendatario subarrendar el bien inmueble, por ejemplo. Ahí es una prohibición, no hacer, no lo puede hacer, ¿verdad? Como les decía, también arrendarles, pero no pueden abrir agujeros. Yo he visto muchos contratos, de hecho he tenido un par de contratos que un par de clientes han venido conmigo y me dicen, mire, yo necesito que el contrato se establezca de esta forma, que se le prohíba tales cosas a la persona, entre ellos, por ejemplo, eso, ¿verdad? De no abrir agujeros, que me pareció raro, pero dijo, bueno, no abrir los agujeros en las paredes
porque ¿sabe? Para colgar cuadros o algo no estaba permitido. Esa es una obligación de no hacer. Exactamente, Alfredo, estamos bien. Por ahí podríamos Una ir. consulta. Sí, sí, Alejandra. Digamos, ahí sería, por ejemplo, digamos, una escritura o una herencia, por ejemplo, que digamos, bajo las cláusulas quedara que no puede venderlo o no, a menos que sea un familiar o algo así. Bueno, ahí entraríamos a una situación un poquito más compleja, Alejandra, porque, por ejemplo, en cuestiones de herencia, las herencias, cuando se hace un testamento, hay testamentos dentro de las cláusulas que no pueden condicionar. O sea, no está permitido condicionar. Por ejemplo, decirle a la persona, mire, le voy a dejar esta herencia, hará tantos bienes, pero no se va a casar, por ejemplo. No puede casarse, no está permitido. Esa condición no se puede hacer. Por ejemplo, en relación a lo que usted decía, o que no se case con determinada persona, por ejemplo. Sí se puede pactar que en su momento le deja la herencia, dentro de la herencia, pero que en un plazo de 5 años no se case. Ahí es diferente, ¿verdad? Porque las O el condiciones no pueden usufructo, ser licenciada. perpetuas. Sí, dígame, María. O el usufructo. Cuando dejan el usufructo, pero hasta que si se llegan a casar, se tienen que salir de ahí. O cuando cumplan tantos años, se tienen. Pero en relación a qué me dice lo del usufructo, en relación a qué obligación. A no hacer, a no casarse para que siga gozando del usufructo. Ah, lo que pasa es de que no se puede, igual, el usufructo no se puede condicionar, porque cuando usted viene y se realiza una escritura, en este caso, ya sea de donación o de compraventa con usufructo vitalicio, básicamente la finalidad es seguir gozando y disfrutando hasta, en este caso, de manera vitalicia. Ahora, establecer un usufructo para 10 años, 15 años, sí se podría, pero no condicionado a eso de que no se case o que lo disfrute, ¿no? Ahí no. Por lo menos yo no lo he visto, María, a la fecha. No he visto ningún contrato de ese. Bueno, vamos entendiendo entonces, ¿verdad, jóvenes? Si no hay ninguna pregunta en relación a eso, continuamos. En cuanto a las obligaciones genéricas y específicas. Específicas ya dijimos que es en cuanto a especificar la especie, en cuanto a la calidad, todo del bien, ¿verdad? O el objeto que se tiene que entregar o la prestación que se tiene que realizar. Y genéricas, pues ahí habla de cualquiera, ¿verdad? De cualquier, se puede establecer cualquier objeto siempre y cuando tenga ciertas especificaciones. Pero les decía que existen algunas características. Las características en cuanto a lo que es las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas. Me interesa que eso lo vayan ustedes anotando. Por ejemplo, en las obligaciones específicas, jóvenes, podemos decir que en cuanto al objeto, el objeto debe ser un objeto concreto, ¿sí? Un objeto que esté individualizado. Eso es en las específicas. En cuanto al cumplimiento, se cumple en el momento que se entrega la cosa pactada. En cuanto a la pérdida, si la cosa o el objeto se pierde previo a entregarse, jóvenes, pero eso fue por caso fortuito, fuerza mayor, no fue culpa en sí del obligado, perdón, esta obligación se extingue. Ahora veamos la diferencia con las características de las obligaciones genéricas. En cuanto al objeto, ¿sí? Licenciado, perdón, antes de cambiar, en el cumplimiento, ¿qué dijo que era qué definición dio del cumplimiento? ¿Cómo? Característica Cuando era dije en cuanto que al cumplimiento. el cumplimiento solamente entregando la cosa o entregando el objeto, ¿sí? Ahí se cumple la obligación. En el momento que se entrega, ahí se cumple la obligación. Pero, ojo, la cosa determinada, ¿sí? La cosa, el objeto que se comprometió a entregar.
en cuanto a especificaciones, en cuanto a especie, en cuanto a calidad, que era lo que les decía. Por ejemplo, hablemos nuevamente del ejemplo del cuadro de la Mona Lisa. Se comprometió a entregarlo. Bueno, la característica es que en el momento que se entrega el cuadro al acreedor, en ese momento se cumplió la obligación. Pero imaginémonos que antes de entregar el cuadro, tenía un plazo determinado para entregarlo. A entregarlo iba, pero sucedió, por ejemplo, un terremoto. Y en ese sentido, pues, se destruyó todo hasta el cuadro. Ahí es un caso fortuito. Ahí no, ahí digamos, la obligación de entregar ese cuadro, se extinguió esa obligación. Ojo, se extingue la obligación, pero no la obligación de pagar o devolver, en este caso, al acreedor el dinero, por ejemplo, de lo pactado. Acá no podría pagar una indemnización por daños y perjuicios porque no fue ocasionado, no fue por culpa del obligado. Pero sí tiene que reintegrar el monto de en este caso, de lo recibido. Aquí estamos todavía en las características de las obligaciones específicas. Vamos conforme el ejemplo que les voy diciendo. Bueno. Y una duda. Ajá, dígame. Mire, ahí estamos hablando de los 3 supuestos del 1331. 1300. Ajá, de que si se pierde por culpa del deudor, o sea, si se pierde sin culpa, mejor dicho, del deudor. Ah, sí. Cuando se pierde por culpa de y cuando se deteriora por culpa de. Exactamente. Y nos referimos a estos supuestos, pero ahí estamos ya directamente en el código, ¿verdad? Aquí yo les voy explicando para que más o menos me vayan entendiendo en relación a esto, ¿verdad? Pero sí, esos son esos supuestos. Es que, pues es un comentario muy personal, no sé los demás, pero digamos que siento, o sea, personalmente que le voy entendiendo un poco más si yo lo voy como encuadrando con los artículos, ¿verdad? Como para tener, digamos, como el concepto general y la aplicación, ¿verdad? Y teniendo los supuestos, más que digamos, entonces prefiero ir apuntando de una vez ahí, por eso era la pregunta. Bien. Por eso de que, digamos, yo primero les explico lo que es teórico, lo que es en relación a la explicación en cuanto a esas obligaciones y posteriormente nos vamos a lo que es el ordenamiento legal, que son los artículos. Por eso es de que cuando les expliqué lo que es a las obligaciones de dar y les decía cosa determinada, eso nos lo dice el artículo 1320, porque ahí nos dice, perdón, el 1321, eso nos dice cosa determinada, ahí nos está especificando lo que se tiene que entregar. ¿Sí? Los demás nos hablan de obligaciones de hacer y no hacer, pero no tenemos que perdernos porque aunque no sea objeto que haya que entregar, pero sí es una prestación o algo que tenemos que hacer o no hacer. Esta obligación es la misma, o sea, estas 3 obligaciones, dar, hacer y no hacer, es en relación a lo mismo, ¿verdad? Por eso no nos tenemos que ir perdiendo en relación a eso, joven. Si no entendemos, preguntemos, porque entonces regresamos hasta que entendamos. Yo lo que quiero es que todos entiendan en relación a los temas, pero así como dice Alejandra, yo se lo voy explicando acá y después nos vamos a los artículos, solo que usted se me adelantó a los artículos. Ay, perdón, pero gracias. Pero es así, Alejandra, claro. Vale. Bueno, continuemos entonces. Ahora bien, hay características que les decía en cuanto a las obligaciones genéricas. Y tenemos que poner mucha atención en cuanto a eso, jóvenes. ¿Por qué? Porque en cuanto a las obligaciones genéricas, vamos a hablar siempre del objeto, ¿sí? Pero este objeto va a ser en cuanto al género, que era lo que les decía. Tenemos que entregar 100 quintales de café, ¿sí? Pero ahí no nos dice que son 100 quintales de café comprados de la marca, qué sé yo, Café Quetzal o qué sé yo... menciónenme algunas marcas de café, jóvenes. Nescafé. Nescafé, por ejemplo. O sea, Dice aquí no me están especificando. Aquí no me están especificando. Dice, ¿Perdón? dice que es de las más caras. Ok, bueno, usted sabe mucho de café, me imagino. Entonces, en relación a esto, aquí no me están especificando, ¿sí? En cuanto al género o la especie en sí del objeto que tengo que entregar. Aquí simplemente me dicen un objeto a entregar que son 100 quintales de café o 10 quintales de café. La marca no me especifica
no me dicen dónde tengo que comprarlo, no me dicen, simplemente me lo dicen y ahí está. A eso es a lo que se refiere en cuanto a las obligaciones genéricas o generales, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento, óigalo bien, se va a cumplir entregando un objeto de la misma especie. Si a mí me dijeron café, voy a entregar café. No me dijeron marca, voy a entregar la marca que yo tenga que entregar. Pero estoy cumpliendo la obligación en el momento que estoy entregando cualquier otro en cuanto sea lo que me están pidiendo. Pero podría yo venir y, por ejemplo, si me pidieron que yo tengo que entregar café, podría entregar cardamomo, por ejemplo. No. Porque ahí nos estaríamos estamos saliendo de lo que tenemos, la obligación que tenemos que hacer en cuanto a las obligaciones generales o genéricas, perdón. ¿Qué sucede, jóvenes, en relación a si se pierde, en este caso, lo que yo tengo que entregar, antes de entregar? Cuando son obligaciones específicas, dije, si se pierde, sin culpa del obligado, por caso fortuito, se extingue la obligación. No estoy obligado a cumplir esa obligación, no estoy obligado a entregar la pintura de la Mona Lisa o que se destruyó. No puedo hacer nada. Bueno, devolver el dinero es lo único. Y no me van a cobrar daños y perjuicios porque no fue mi culpa. Ahora bien, en relación a la pérdida, pero en cuanto a obligación genérica de entregar cualquier cosa que sea, por ejemplo, lo que decía, el café. Como no me dicen marca, yo puedo entregar 10 quintales de café. Pero ¿qué sucedería si antes de entregarlo se extravía, me lo roban o, por ejemplo, va en el camión y el camión se cayó en un barranco y se perdió el café? ¿Qué pasaría, jóvenes? Como es genérico, puede entregar cualquier cosa siempre que cubra con el bien. Exactamente, Marcos. Acá no se extingue la obligación, no puede extinguirse la obligación. Yo tengo que cumplirla. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues ir a comprar otros 10 quintales de café y entregarlos. ¿Verdad? Esa es la obligación que yo tengo. Bueno, vamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. En esta tiene otra característica también, jóvenes, en cuanto a la calidad del objeto. Tenemos que entender, si no se pactó la calidad del objeto, que era lo que le decía, me dijeron 10 quintales de café, entrego 10 quintales de café. Pero si, por ejemplo, me hubieran dicho 10 quintales de café, pero de una marca específica, o comprarlos en un lugar específico, ahí no es genérico. Pero si dentro del negocio, jóvenes, no se pactó, óigalo bien, una calidad específica, por ejemplo, del café, que sea, me imagino yo que el café también se divide, jóvenes, en cuanto a calidad, en cuanto a, ¿cómo dijera yo? En cuanto... Por favor, no sé si podría entrar ahí. Pues sí, el sabor, hay café que son muy Digamos, buenos, hay cafés que no son tan buenos, como ¿verdad? arábico, pache, Bueno, geisha. ustedes saben mejor de café. Va. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, ¿cuál es el café mejor que ustedes conocen? El que es el mejor, el más caro también, me imagino, el sabroso. De la carrillita. Para mí el Cabal, ¿verdad? Giseldo. Depende de la economía. No, Para digamos, mí el no hablemos de la economía, pues cualquier podemos tomar media vez que Café querramos de café, no, León pero tomo yo. en relación les decía que si en el negocio jurídico o en el pacto, en el contrato, no se estableció la calidad específica de lo que se tiene que entregar, tampoco vamos a entregar lo peor, pues, porque nuestro ordenamiento legal nos dice también que tiene que establecerse, si no se dijo la calidad, tiene que ser una calidad media, ¿sí? Ni muy, ni malo, pero no puedo entregar lo mejor, pero por lo menos una calidad media. licenciado, yo no encuentro el fundamento de eso, la calidad. En cuanto a la calidad, ahorita se lo voy a Sí. decir.
Es el artículo 1321, el segundo párrafo. ¿Quién lo lee, por favor? El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. A eso es a lo que se refiere, jóvenes. Cuando nos habla que no se especificó, pero podemos elegir algo y tiene que ser algo de mediana calidad, por ejemplo, ¿verdad? O regular calidad. No puede ser lo peor, pero si no podemos entregar lo mejor en relación a esto, podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo de esa manera, aunque no se haya especificado en el contrato, ¿verdad? O en el negocio jurídico. ¿Qué lo dijo, licenciado? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué artículo dijo? Disculpe. En 1321, segundo párrafo. Ah, ya, gracias. En cuanto a la calidad, si no se especificó, ahí nos dice que tenemos que entregar algo de regular calidad. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de las obligaciones específicas y obligaciones genéricas. Y las características de cada uno de ellos. Disculpe, licenciado, ¿podría dar otro ejemplo aparte de lo del café? Es que en el café sí es un poquito más complicado porque hay bastantes especificaciones que se tienen que seguir. Que hay interferencia. Buenas noches, disculpe. Se traba un poquito. Me quedé ¿Quién tiene? Doris creo que me está hablando, no pero lo no se podría le repetir. entiende. Disculpe. Bien, es que me está hablando Doris y no se le entiende. Sí, licenciado. Bien, en cuanto al ejemplo que nos decía el compañero, por ejemplo, bueno, digamos en cuanto a, no sé, a quiénes les gustan las carreras de caballos. Por ejemplo, dentro de las carreras de caballos, digamos que hay un caballo que es el que siempre gana. Digámosle, ¿qué le podemos decir? El correcaminos, por ejemplo. Se llega a un acuerdo en el que el dueño del correcaminos se lo va a vender a Marcos. Entonces ahí se está especificando que el caballo que quiere Marcos es el correcaminos. Ahí se especifica en cuanto a calidad, género y todo, porque es ese en sí el caballo que él quiere. El negocio que se llega a pactar es ese. Ok. ¿Qué sucede en un momento determinado en cuanto a las obligaciones específicas? Específicas quiere decir, este caballo es el que quiere y es el que se llegó al negocio. Viene el dueño del caballo y lo va trasladando, ¿verdad? A llevárselo a la finca a Marcos. En el ínterin sucede una catástrofe y se muere el caballo. Cuando llega el caballo, digamos, le hablan a Marcos y le dicen, mire, definitivamente el caballo no se lo puedo entregar porque pues era él el que usted quería y básicamente murió el caballo y pues le voy a devolver su dinero. Estamos ante una obligación específica. ¿Sí? En relación a obligación genérica, viene Marcos y habla con el dueño de los caballos, del caballo correcaminos, pero él tiene más caballos. Y Marcos lo que le dice, mire, yo necesito que usted me venda un caballo. Pero mire que tengo al correcaminos, tengo a no, a mí me interesa un caballo. Ahí no se está especificando cuál de los caballos quiere. Él simplemente quiere un caballo. En ese momento viene y ya llegan a la negociación, ¿sí? Y como se realizó y le dijo que era cualquier caballo, lo que quería era un caballo, no quería una vaca, no quería
un marranito, no, él quería un caballo. Entonces, en ese momento, cuando le entregan a Marcos el caballo, está cumpliendo con la obligación. Pero ahí no especificaron en cuanto a raza de caballo, no especificaron en cuanto al nombre del caballo, no especificaron a si era el primero el que ganaba, no. Simplemente era un caballo. En cuanto a eso, es una obligación genérica. No sé si vamos por ahí, compañero, el que me preguntó en relación a otro ejemplo. Sí, ya lo entendí. Gracias. Prefiero que pregunten acá, jóvenes, y créanmelo. Ahorita tienen que ponerse las pilas para el segundo examen porque sí les fue Lo bastante mal, que ¿verdad? la compañera Doris lo que preguntaba era si podría hacer favor de volver a repetir en cuanto al cumplimiento de la parte genérica, de las obligaciones en el cumplimiento en la parte genérica. Ah, bueno, en cuanto al cumplimiento, perdón, Doris, es que no se escuchó cuando estaba hablando, entonces, muy bien, en cuanto al cumplimiento, jóvenes, hablamos del cumplimiento de las obligaciones genéricas, a eso me refiero, ¿no? Sí, Va. Eso es en cuanto a las características, dijimos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Licenciado, disculpe, Sí. dice que yo ya no pude anotar las características. No sé si usted puede repetirlas en cuanto a las genéricas. Bueno, en cuanto a las genéricas, igual para Doris. En cuanto a las genéricas, están las características en cuanto a... El primero de características es el objeto, ¿sí? Simplemente se entrega en cuanto a un objeto determinado, digamos, en cuanto a su cantidad y calidad. En cuanto al cumplimiento, ahí se cumple solamente entregando cualquier objeto, pero que tenga la misma calidad y especie. ¿Qué era lo que les decía? En cuanto al caballo, se entrega un caballo, ¿sí? Es igual que los demás caballos. La diferencia de repente va a ser la raza, va a ser, qué sé yo, pero caballo es caballo. A eso se refiere el cumplimiento. Ahora, en cuanto a la pérdida, si pierde en este caso el obligado a entregarlo, tiene la obligación de entregar otro caballo. Si no era este, va a entregar otro caballo. ¿Por qué? Porque aquí no se extingue la obligación. Y en cuanto a la calidad, si no se pactó la calidad, dijimos, nos vamos a ir a lo que dice el 1321, en segundo párrafo. Va a ser una calidad media, o una, ¿qué dice? De regular calidad, el objeto que se va a entregar. Yo les hablo mucho de objetos de entrega, pero también acordémonos de que se relaciona todo esto a prestaciones, a realizar ciertas actividades. Por ejemplo, cuando se contrata a un ingeniero para realizar una casa determinada, una casa específica. El ingeniero, por ejemplo, no va a entregar una casa diferente a la que le pidieron en los planos. Pero si en el contrato no se estableció que la casa era con medidas específicas y de una manera como estaba en los planos, por ejemplo, él puede hacer la casa de cualquier forma, simplemente entregar una casa. ¿Lo vamos entendiendo, jóvenes? Si no pregunten, prefiero mejor que quede claro el tema porque créanme que sí es, a veces es un poquito complejo. Bueno, Cristian, quiere decir que sí. Bueno, entonces también en cuanto a las obligaciones. Está bien, Dori, gracias. Vamos a hacer una comparación, un cuadro comparativo en cuanto a las obligaciones específicas y obligaciones genéricas. Ya lo dijimos, pero lo vamos a decir ahorita. Por ejemplo, en cuanto al objeto,
Tiene que ser un objeto en cuanto a la, perdón, obligaciones específicas. Vamos a hablar primero. El objeto debe de estar individualizado, tiene que ser un objeto concreto, especificado, qué es lo que queremos entregar. Que era lo que le decía el cuadro de la Mona Lisa. Bueno, cuando se entrega, es en cuanto al cumplimiento, cuando se entrega la cosa pactada, ahí se cumple la obligación. En cuanto a la pérdida del objeto, si se pierde por un caso fortuito o fuerza mayor, dijimos, se extingue la obligación. No hay obligación, no, perdón, no hay un pago de una indemnización por parte del obligado o deudor. Y en cuanto a el objeto que tiene que elegirse, acá no se puede elegir, el obligado no puede elegir cualquier otro que se semeje a lo que me pidieron, no. Acá es simplemente este objeto, eso es lo que necesito. ¿Cuál es la diferencia contra, en este caso, en el cuadro comparativo con las obligaciones genéricas? Tiene que ser un objeto determinado en cuanto a su especie, pero no específicamente uno. Puede ser cualquiera, media vez, sea igual o similar al que se está obligado a entregar. Se puede entregar cualquier cosa del mismo género. Como les decía, el caballo, aquí no me están especificando qué raza, si es pura sangre, si no, aquí simplemente es un animal, es un caballo el que me están pidiendo. Si no puedo entregar ese caballo porque por alguna razón se llegara a morir antes o no me fue posible entregarlo por alguna situación, tengo que venir y buscar y entregar otro caballo, pero no me van a extinguir, no se puede extinguir la obligación. ¿Sí? Bueno, eso es en relación a las obligaciones genéricas y específicas. Otra clasificación, jóvenes, están las obligaciones facultativas y las alternativas. Esas también las vimos nosotros dentro de nuestro ordenamiento. Vamos a dar inicio con las alternativas. Las obligaciones alternativas, dice jóvenes, en ese sentido hay el deudor o el obligado tiene la obligación de o debe presentar, debe de entregar varios objetos o debe de realizar varias prestaciones. Pero él tiene la facultad de elegir cuál quiere hacer o cuál quiere entregar o cuál prestación quiere realizar primero. En eso consiste esas obligaciones alternativas. Licenciado, disculpe. Sí, dígame, Belinda. ¿Puede volver a repetirlo? Es que le escuché entrecortado, por favor. Bueno, les decía que las obligaciones, también esta clasificación son alternativas y facultativas. En cuanto a las obligaciones alternativas, ¿sí? Acá, en sí, el objeto, existen varias prestaciones que tiene que realizar, ¿sí? En este caso, el obligado. Pero en este tipo de obligaciones, él puede elegir cuál de todas esas prestaciones puede realizar o quiere realizar. En eso consiste la alternatividad, o sea, es alternativa. Hay varias. Él tiene que realizar varias prestaciones, pero él elige cuál es la que va a realizar o va a cumplir. En este caso, en este tipo de obligaciones, en sí, el que elige cuál es la prestación que quiere realizar es el deudor. No lo puede hacer el acreedor, salvo que sea establecido en el convenio. Pero cuando lo elige en sí el acreedor, ya deja de ser alternativa para convertirse en facultativa. ¿Qué sucede si la cosa se pierde?
Digamos, perdone, eso es el- 1334 y 35, ¿verdad? Eso es. es en el 1334-35. Eso nos habla de las obligaciones alternativas. Ahora bien, ¿qué sucede, jóvenes, si se pierde, en este caso, si son varias prestaciones o varios objetos que se tienen que entregar y se pierde esa o no puede realizar esa prestación o no puede entregar ese objeto? Se puede elegir en cuanto a los restantes. Por eso es alternativa. Y es el acreedor el que elige. El deudor. Acreedor no puede elegir. Si es el acreedor, es facultativa. Deja de ser alternativa. Porque la característica de este tipo de obligaciones es que el que decide cuál prestación o cuál objeto tiene que entregar es el obligado, el deudor. Por ejemplo, jóvenes, vamos a un restaurante. En el restaurante en el menú hay dos tipos de opciones de comida. El que llega en sí es el que va a comprar la comida. Y entre las dos opciones que hay, él elige una de ellas, comer tal menú. Ahí en ese sentido es el que tiene la obligación de darle la comida al que está llegando a comprar, es el restaurante, el dueño del restaurante. Cumplir con cualquiera de las dos que él esté eligiendo. A eso se debe, o en eso se caracteriza ese tipo de obligaciones. Pero me interesa, jóvenes, que para que podamos entender estas obligaciones alternativas, podamos entender qué es lo que nos dice, óigalo bien, pongan atención, hay un autor español que el nombre de él es Diego Espín Cánovas, y él nos clasifica el tipo de obligaciones en tres, y él dice que las obligaciones son complejas, obligaciones conjuntas y obligaciones alternativas. De la primera, jóvenes, nos dice este autor que las complejas existen varias prestaciones, pero todas estas prestaciones están ligadas, todas, unas con otras. Y él nos da un ejemplo, jóvenes, y nos dice, por ejemplo, nosotros contratamos un servicio funerario. ¿En qué consiste ese servicio funerario, jóvenes? Bueno, este servicio funerario consiste en que cuando la persona fallece, la funeraria se va a encargar de dar la caja, ¿sí? Que ya se pagó, servir el café, servir los panitos, poner las flores, ¿sí? Trasladar el cuerpo en este caso, después del velatorio, al cementerio. Y hasta ahí, enterrar. Todas estas obligaciones o todas estas prestaciones van íntimamente ligadas. A eso es a lo que se refiere esas obligaciones complejas, porque todas son ligadas, todas están unidas. No se pueden o no están separadas unas de otras. Todas se tienen que cumplir. Pero también nos dice que están las obligaciones conjuntas.
Y en estas obligaciones conjuntas dice que existen igual varias prestaciones, jóvenes, pero entre ellas no hay un nexo o no hay una obligación de cumplirse o que todas estén entrelazadas, todas estén unidas. Acá, cualquiera de ellas que se cumpla es la prestación a la que está obligada. Y nos habla de las obligaciones alternativas también. Que era lo que les explicaba anteriormente. Licenciado, perdone. Las Dígame, Mari. conjuntas, ¿cuál sería? ¿Perdón? Un ejemplo de las conjuntas, ¿cuál sería? Básicamente de las conjuntas sería, como les digo, como no hay una unificación entre todas estas, porque la primera que les dije, las complejas son la funeraria. Bueno, él cumple con todo. Acá no. En las conjuntas hay varias prestaciones, pero no están ligadas, no están íntimamente ligadas cada una y se puede cumplir con cualquiera. Por ejemplo, se contratan los servicios de un ingeniero. Este ingeniero va a realizar para mí, por ejemplo, la construcción de una casa, va a construirme una cancha de, digamos, de fútbol, me va a construir una piscina en diferentes lugares. Y él va a decidir en qué momento o cuál va a realizar. Básicamente esta clasificación que él está dando es doctrinaria. ¿Por qué? Porque si lo analizamos con las obligaciones alternativas es lo mismo. Pero yo me confundo un poquito porque yo le entendí en la primera que sí o sí la funeraria tiene que darle todos los servicios. Sí, esa Porque es si no, compleja. no cumple con la obligación. Ajá. Exacto, esa es compleja. En la segunda, el ingeniero le podría construir una u otra casa. Sí. Esa es conjuntas. Hay varias Sí, pero, prestaciones. pero al final debería cumplir con todas las obligaciones o puede cumplir solamente con una o con otra. Es No, que esa es es mi que duda. tiene que cumplir, mire, ves, es que se tiene que cumplir con todas jóvenes, pero lo que tenemos que entender es que él va a decidir con cuál va a iniciar. Ah, o solo cuál es va a el orden, entregar entonces. primero. Solo es el orden, digamos, en que lo va a Solo ir es el cumpliendo. orden, exacto, por eso es alternativa. Él va a decidir, bueno, me queda mejor entregar la cancha, por ejemplo, de fútbol. Posteriormente, pero fíjese que por alguna situación no puede entregar esta, pero puedo entregar le puedo entregar mejor la piscina, por ejemplo. Ah, excelente. Ahí está más ¿Sí? clarito. Gracias. Sí. Va. Entonces viene este mismo autor y nos dice que las obligaciones alternativas existen varias prestaciones, pero dice que solo una ha de ser cumplida. Según la elección que pueda estar a cargo del deudor o del acreedor. Aquí nos lo habla él y nos dice que cualquiera puede ser cumplida, según el autor. Cualquier obligación va a ser cumplida por parte de el deudor o el acreedor. Él me habla de los dos. Recordémonos que la alternativa, el que decide quién dije que era. El deudor. El deudor. El deudor. Pero para este autor, él nos dice que puede elegir cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender, Disculpe, jóvenes? el autor Dígame. dijo que era Diego Espino, ¿no? Diego Espincánova. Ah, gracias. Que por cierto, ya no les voy a preguntar nombre de autores jóvenes, porque ahí me fallaron todos. El Señor casi. lo bendiga, gracias. Bueno, Yo tengo una duda. dígame, Alejandra. Ay, mira, perdón. Para efectos de examen, como en el Código Civil, pues solo tenemos dos, las alternativas y las facultativas. Pues después siguen lo de las mancomunidades, mancomunadas, perdón. Pero digamos, en el examen para efectos de evaluación, tenemos que poner
las alternativas y facultativas como lo dice el código, perdón, como lo establece el código, o según este señor Diego Espín, que digamos él lo divide en 3. Depende. Si yo les hablo, les pregunto a ustedes que quiero una definición o un concepto en relación a lo que nuestro ordenamiento legal o el Código Civil dice, es esto, Código Civil. Pero si yo vengo, puede ser que en el examen yo solo les dé la definición y ustedes me tengan que poner qué es la obligación facultativa o alternativa o compleja. Yo les puedo dar la definición completa y ustedes ya solo deciden. Por eso les estoy explicando en qué consiste cada una de ellas. ¿Sí? Si yo les digo Código Civil, nos vamos a lo que dice nuestro Código Civil. Ahora, si yo les digo Código Civil, que no va a pasar porque si no me van a buscar en el Código Civil las respuestas, que no es la finalidad. ¿Sí? Si yo les digo que saquen el Código Civil es porque ahí van a ir casos en relación a este tipo de ejemplos. El ejemplo del caballo, el ejemplo del café, el ejemplo de... Igual, vamos a tener una clase, espero que nos dé tiempo, una clase solamente, creo que un compañero me pidió que solamente fuera para casos, para que ustedes vayan entendiendo cómo armo yo los casos y entonces ustedes ya los van buscando en los diferentes artículos, ¿verdad? Solo para aclararle, en relación a las obligaciones, me decía Alejandra, no solo están las obligaciones de dar, hacer y no hacer, que dije, las obligaciones específicas y genéricas, o las obligaciones facultativas o alternativas, porque nos faltan todavía las obligaciones divisibles e indivisibles. Esa es otra clasificación a la que iba a entrar ahorita, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro, jóvenes, en cuanto al objeto, si quieren hagamos su marco conceptual, si ustedes quieren, en cuanto al objeto, se van a clasificar en dar, hacer o no hacer, se van a clasificar en específicas y genéricas, se van a clasificar en facultativas y alternativas y se van a clasificar en divisibles e indivisibles. Eso es lo que vamos a tener que entender en cuanto al objeto. Y no lo hemos visto, ¿verdad? No, ahorita todavía nos falta. No hemos llegado a las Usted se emocionó, agarró viaje. Ah, bueno. Eso dijo Lick que era en cuanto al objeto, ¿verdad? Esas 4. En cuanto al objeto, esas son clasificaciones de las obligaciones en cuanto al objeto. ¿Y las mancomunadas? Esas en cuanto a la persona. Ah, Recordémonos de que primero les dije que había una clasificación, en la clase anterior les dije que las obligaciones en cuanto a la persona se dividían en mancomunadas simples y mancomunadas solidarias. ¿Por qué? Porque es la persona la obligada. Ahí hablan acreedores, hablan deudores. Acá no. Acá habla sobre la prestación o el objeto que yo tengo que tener. Por eso es en cuanto al objeto. Esta clasificación de obligaciones en cuanto al objeto. ¿Sí? Lo vamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Si no, pregúntenme, porque créanme que yo lo que quiero es que salgan bien en sus exámenes, en su examen, jóvenes. Preocupados estamos, Lick, por el contenido, es demasiado y como nos fue en el examen, ya estamos preocupadísimos por el otro examen, al ver ya todo este montón de conceptos. Homero, pero a usted no le fue tan mal, Homero. Lick, pero no son buenas notas, Lick. No estábamos acostumbrados a esas notas, Lick. La verdad que no. Lick, perdone la molestia, ¿podría volver a repetirlas en cuanto al objeto? Muy bien. ¿Es dar, hacer y no hacer? Sí, eso es en cuanto al objeto. En cuanto al objeto también se pueden clasificar en genéricas y específicas. También la otra clasificación son alternativas y facultativas. Y las divisibles e indivisibles. Licenciado, ninguna clasificación depende de la otra, ¿verdad? ¿Cómo? Usted no las dio como independientes. Las clasificaciones son independientes entre sí. Son independientes, pero todas se relacionan en cuanto al objeto o la prestación. Claro. Lo que pasa es de que unos nos hablan en relación a cuál es el objeto que te puedo presentar
o cuál no. ¿Qué sucede si el objeto se pierde en cuanto a genéricos o en cuanto a específicos? O sea, todas se relacionan a prestaciones y objetos. No tenemos que perdernos de ahí. Sí, eso sí lo tengo claro. Cuando dijo facultativas, yo no tengo nada copiado, dijo algo. No, es que estábamos ahorita en alternativas, no he llegado a las facultativas. Ah, ok, gracias. No he llegado a las facultativas, joven. Solo hablábamos de las alternativas, pero yo les decía la división que hace nuestro autor Diego Espincaónovas y nos dice en cuanto a esa división que él hace, doctrinaria prácticamente, que es en cuanto a las obligaciones, él las divide en complejas, en obligaciones conjuntas y obligaciones alternativas. Ya dijimos que son las obligaciones alternativas, entonces, ¿verdad, jóvenes? Dijimos que en las alternativas el objeto o la prestación la elige el deudor. Puede ser cualquiera de las prestaciones que está obligado a dar, puede elegir. Eso es lo que habla nuestro ordenamiento legal. Esto ya no es doctrinario. ¿Quién elige? Como les digo, el deudor. No puede elegir el acreedor, salvo que se haya pactado, pero eso ya transforma la obligación. ¿Qué sucede si se pierde el objeto, se pierde la cosa? Pero no es culpa en sí del obligado a entregarlo. Como son varias prestaciones o varios objetos, tiene que cumplir con realizar los demás, cualquiera de los demás. O entregar cualquier objeto de los que tiene que entregar. Lick, aquí me quedó duda de una cuestión. Dígame, Marcos. Pero la obligación no se extingue. Por ejemplo, si estoy colocando unos pasamanos en unas gradas de mi casa, de mármol, y los mandé a traer de China, póngale. Y en el trayecto se perdió el bien. Yo como constructor no le puedo indicar al cliente, mire, no le voy a dejar el pasamanos de sus gradas, sino que le voy a indicar, mire, voy a hacer los pisos en lo que mando a traer el otro bien. Pero no puedo dejarlo, no le podría decir, mire, no le voy a terminar el pasamanos porque es una obligación. Sí, pero digamos en este caso, Marcos, tenemos que entender nosotros de que cuando el que tiene la obligación es el deudor, pero él puede elegir, o sea, él tiene el derecho o la potestad de elegir cuál es de las prestaciones o el objeto que puede entregar. Si por caso fortuito pasa que no puede entregarla, pasamos, como usted dice, por el hecho de que venía en camino y se hundió el barco, qué sé yo, usted no tiene la obligación de entregarle eso porque eso fue un caso fortuito. Pero usted puede entregar cualquier otra de las prestaciones que estaba obligado a hacer. Por supuesto, no va a poner el pasamanos, pero lo que tiene que hacer es reintegrarle a la persona y decirle, mire, el pasamanos no se lo puedo cumplir porque, mire, venía de China. Y mire, volverlo a ir a traer nos va a volver es un gasto que vamos a tener que triplicar o duplicar el gasto. Entonces, ¿sabe qué? Esto no lo puedo cumplir. Yo le reintegro su dinero, pero sí le voy a cumplir con las otras prestaciones. Por eso es esa alternativa. ¿Por qué? Porque el obligado o el deudor tiene la potestad de elegir cuál. Pero si, por ejemplo, la que él eligió, ¿sí? No la pudo concretar, tiene las demás para poder elegir entre las otras. Muchas gracias, Lick. A eso es a lo que se refiere. No nos tenemos que perder, jóvenes, en cuanto a la obligación, si son alternativas. Alternativas quiere decir, yo elijo, yo soy deudor, yo puedo elegir cualquiera de las obligaciones. ¿Sí? Y si, por ejemplo, habla ahí se está obligado a hacer esa nada más. Aquí no tiene alternativa de buscar más.
Acá solo está una, son varias, pero no se pueden cumplir las demás porque son ilícitas o qué sé yo. Con esa que él tiene que cumplir, ahí ya no es alternativa, es obligación de él. Es facultativa. Y nuestra ley también nos dice, jóvenes, en los artículos de acá dice que cuando no se entienda si es alternativa o facultativa, la ley establece que es facultativa. Eso nos lo dice el artículo 1346. Dice que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. Eso puede venir en el examen, jóvenes. Licenciado, perdone, ¿nos puede dar un Dígame, Belinda. ejemplo acerca de este artículo, por favor? ¿Cómo? ¿Nos puede brindar un ejemplo acerca del artículo 1346, por favor? Un ejemplo sobre cuando hay dudas si es alternativa o facultativa. Era lo que le Así decía. es. Va. Son varias prestaciones las que tiene que realizar. Por ejemplo, usted tiene que realizar varias prestaciones o tiene que entregar varios objetos a un acreedor, ¿sí? Pero cuando usted viene y empieza a ver, esas prestaciones no las puede presentar porque no son legales o son ilícitas. Y solo tiene una, que esa sí se puede. Hay varias y entre las varias solo hay una prestación. Deja de ser alternativa porque la misma ley dice, cuando hay duda, bueno, entonces, si él podía decidir entre todas y en su momento no pudo decidir que es alternativa o facultativa, es facultativa. Por ejemplo, se me ocurre, para que entendamos un poquito más, bueno, digamos que usted tiene la obligación de entregarle a un acreedor, porque él le pagó, tiene que entregarle usted 10 quintales de café, 10 quintales de azúcar, 10 quintales de cardamomo, por ejemplo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, dentro de los quintales de café y los quintales de azúcar, vienen en mal estado. Se echaron a perder. ¿Cuál es el único que le quedó? Cardamomo. El de cardamomo. ¿Tiene usted la potestad de decidir entre entregarle café, azúcar o cardamomo? No, licenciado. Tiene que entregarle el único que está bien, pues, que es el Cardamomo. cardamomo. Los demás no, porque se echaron a perder. Ahí ya no hay alternativa, ya no puede decidir usted entregar si estos, ¿sí? Por ahí más o menos va, jóvenes, en relación a eso. Lo que tenemos que tener bien claro siempre es en relación a si el deudor puede elegir o no, es alternativa. Si no puede elegir, perdón, es facultativa. Sí, la obligación facultativa nos dice que es una sola prestación, pero, óigalo bien, podría liberarse presentando realizando una prestación o entregando un objeto distinto. Volvemos otra vez. Se puede convertir activa a esa también. ¿Perdón? Podría hacerse al revés, se puede convertir en alternativa. Esta, no. No, porque acá nos está diciendo que nosotros tenemos la obligación de realizar una prestación o entregar un objeto. Pero se puede decidir entregar uno igual de igual especie.
Teníamos la obligación de entregar, por ejemplo, un marranito de 200 libras para una actividad. Pero venimos nosotros y el marranito se nos escapó. Podríamos entregar otro marrano de 200 libras igual. Sí, se puede. Esa es la obligación facultativa. Nos faculta a poder presentar o prestar o realizar una prestación o entregar un objeto de la misma calidad y especie. Bueno, otro ejemplo. Por ejemplo, Marcos le hace un préstamo a Odra, un préstamo de 100,000 quetzales, perdón, $100,000. Pagaderos en un mes. Pero viene Marcos y le dice a Odra, fíjate que no tengo los $100,000 en billete de dólar, pero sí tengo los 775,000 quetzales. ¿Podría entregarle Marcos a Odra esa cantidad de dinero en lugar de entregarle los dólares? Solo si el acreedor lo permite, ¿no? No. Yo le entendía a usted que en el facultativo era el acreedor el que tomaba. Sí, pero digamos acá está cumpliendo la obligación. Sí la puede entregar porque es el equivalente en moneda de lo que él prestó. Exacto. La obligación principal, ¿cuál es? Entregar los $100,000. Pero se deriva una obligación accesoria que puede entregar otra situación diferente a los $100,000, pero que cumpla la obligación. Por supuesto, son los 775,000 quetzales, porque está cumpliendo con su obligación. Lo único que no está entregando los dólares, le está entregando quetzales, pero está cumpliendo con la obligación, sí. En eso consiste la obligación facultativa, que podemos entregar un objeto de la misma calidad y especie. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia la obligación alternativa y de la facultativa? Lo decía María Chacón, y decía ella es que el que decide es el acreedor. Sí, el acreedor decide en relación a la obligación principal. ¿Qué quiere decir? Si el acreedor viene y dice, no, yo quiero mis $100,000 porque yo en dólares se lo doy, yo así quiero. Y así se pactó. Entonces, ahí el que decide es el acreedor. Pero en relación, óiganlo bien, para que no nos perdamos, jóvenes, en relación a la obligación accesoria, o sea, entregar en quetzales, eso sí lo puede decidir el deudor. Esto es lo que va a diferenciar la obligación alternativa, donde el que decide es el deudor nada más. Acá la obligación facultativa la decide el acreedor, pero solamente la obligación principal. Principal quiere decir, yo quiero mis $100,000. En la obligación accesoria, o sea, entregar otra, la cantidad es exactamente la misma. Lo que va a variar es en cuanto
a la especie, en cuanto a los dólares, van a ser quetzales, pero no van a variar en cuanto a la obligación en sí. No sé si me explico, jóvenes. Lick, disculpe una consulta. A mí me generó duda ahí donde dijo que el acreedor podía elegir la relación principal y el deudor la relación accesoria. ¿Es así o yo estoy confundida? Así es, no, así es. El que decide la principal es el acreedor. En las obligaciones facultativas. En las alternativas no. En las obligaciones alternativas solamente es el deudor. Él es el que va a decidir cuál es la que tiene que cumplir. O cuál es la que va a pagar o cuál es el objeto que va a entregar. Lick, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de obligación accesoria? Obligación accesoria. Ah, bueno, era lo que les decía. La accesoria es la que les decía que él puede entregar en lugar de los $100,000, 775,000 quetzales. Es una obligación accesoria. ¿Está cumpliendo con la obligación? Sí. No con los $100,000 en billete de dólares, pero sí en quetzales. Lick, entonces, para dejar claro este punto, están las obligaciones facultativas y las obligaciones alternativas, pero es que cuando usted menciona accesorias me causa un poco de duda. No sé si se refiere a las alternativas, o sea, es otro No, nombre no, que no. tienen las No, alternativas. mire pues. Las obligaciones alternativas son que existen varias prestaciones o varios objetos que tiene que cumplir, en este caso, el deudor. ¿Sí? Y entre los que hay, él puede elegir cualquiera de ellos. Él cumple con cualquiera de ellos. ¿Sí? En las facultativas, es un objeto o varios, por ejemplo, pero en este caso yo les pongo un objeto que tiene que entregar. Es una deuda, son $100,000. Eso los tiene que entregar el deudor. Esa es una obligación que él tiene para hacer. Cuando hablamos de obligación principal es entregar los $100,000 al acreedor. Esa es la obligación principal. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si no tiene los $100,000? Los tiene en quetzales. Y a la hora de quetzales lo vamos a cambiar digamos, al cambio del día. Y se nos hace 775,000 quetzales. ¿Él puede cumplir con esta obligación? Sí, porque él está cumpliendo. Esto lo va a decidir el deudor. Pero lo cumple, o sea, de Lo diferente va a forma. cumplir, ¿sí? De una manera diferente. ¿Por qué? Porque no tiene los $100,000. Pero si está cumpliendo con su obligación, por supuesto. Y ahí A la sería. hora de entregárselos al acreedor, el acreedor, ahí sí, él decide. Ah, bueno, está bien, no tengas pena, dame los 775,000. Igual cumpliste porque me pagaste mi dinero. Era lo que yo quería. Como puede decir él, no, porque a la hora de yo comprar los dólares me va a salir más caro, por ejemplo. Yo quiero mis dólares. Entonces, ¿sabes qué? Te devuelvo tu dinero y dame mis dólares. Esa es una obligación facultativa. La alternativa no, la alternativa solamente es el deudor el que va a decidir qué es lo que tiene que cumplir. Acá no, acá él puede cumplir de esto de una forma u otra, pero cumplir también. Eso lo vamos a ver nosotros jóvenes en los artículos el 1334, que es obligaciones alternativas. Ahí inicia. Y las obligaciones facultativas, que es desde el 1341 al 1346. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1335, Belinda? Leámoslo, por favor.
Artículo 1335. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se considere al acreedor. La Ahí estamos elección, hablando de obligaciones alternativas, ¿sí? obligaciones alternativas. ¿Quién elige? El deudor. Al deudor. La elección puede recaer en prestaciones que resultaran imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada. Entonces, en ese sentido, aquí lo que nos dice el artículo es, ¿quién elige? El deudor, salvo que se considera o se pactó que el acreedor, pero esa es otra situación. La elección no puede recaer en prestaciones que resulten imposibles, ilícitas, era lo que le decía. Si dentro de las varias prestaciones hay varias que son ilícitas y una sola que sí se puede cumplir, aquí ya no hay alternatividad, él ya no tiene cómo decidir entre cualquiera de ellas. Ahí tiene que ser y cumplir la única que se puede cumplir. Y aquí sería entonces facultativa, y ya no podría ser alternativa. Pero de que la va a cumplir, la va a cumplir. ¿Sí? Nos vamos al 1341, obligaciones facultativas. Dice que es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, o sea, cumplir con esa prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra, que era lo que les decía. Nos dice que en un momento determinado podemos elegir, en lugar de entregar los dólares, vamos a entregar en quetzales. A eso es a lo que se refería este artículo. Y en caso de duda, dice que va a ser alternativa o facultativa, va a ser facultativa. Cuando tengamos duda en cuanto a cuál es en sí la prestación, en relación a eso que les decía, si hay varias y no se pueden cumplir y solo una, aquí ya deja de ser alternativa para convertirse en facultativa. Bien, jóvenes, en relación a esto, antes de terminar, porque ya me pusieron ahí que ya viene el otro curso, ¿verdad? El de penal, creo que es. Bueno, ahorita con esto terminamos prácticamente, jóvenes, el tema número 13. No, o sea, 14 es. Licenciado, disculpe, solo una pregunta, no sé si usted ya habló al respecto de eso, pero, o quizá yo no puse atención, pero no sé si usted nos va a ayudar con diapositivas. No, el contenido, en ¿no? esta ocasión no, Cristian, en esta ocasión no, porque creo que es más que pongan atención a la clase, vayan haciendo sus anotaciones, porque dándole la diapositiva creo que se hicieron más bolas ustedes y me decían en algunos, porque varios me abordaron, me decían, mire, es que los decían las diapositivas, pero ya a la hora del examen nos confundió en cuanto a si sabíamos que era esta la respuesta o esta otra. Entonces, no, Cristian, no voy a entregar diapositivas. De repente voy a ver que todavía no estoy seguro, algún material para que pudieran estudiar en relación a lo que les voy dando hasta el momento, pero todavía lo voy a ver, lo voy a analizar, ¿verdad? Para el próximo día nos toca el capítulo número 15, ¿verdad? En cuanto a digamos, a la relación, al vínculo, más que todo, igual a las obligaciones, pero relacionadas al vínculo como tal. Bueno. Perdón, entonces ya no vamos a ver las obligaciones divisibles e indivisibles. Sí, exactamente perdón. eso le iba a decir que hacía. Perdón, sí tiene razón. La próxima clase vamos a terminar las divisibles e indivisibles, tiene razón. ¿Verdad? Y la próxima que le digo que va a ser el jueves. Recuérdese que nos habíamos quedado que el jueves, aunque ya no tengamos clases, ¿verdad? Pero que muchos se comprometieron a conectarse. Los que quieran conectarse y los que no, pues jóvenes igual, ¿verdad? Yo lo hago para adelantar en cuanto a los temas, porque después de la Semana Santa ya vienen las exposiciones. Yo les voy a estar mandando a sus grupos, les voy a estar mandando cada uno sus temas, ¿verdad? Para que empiecen ya a realizarlos y así podamos ya cuando entremos después de Semana Santa empezar esas exposiciones. De estas exposiciones,
estos temas que ustedes van a desarrollar vienen en el examen final. Lo que viene en este examen de ahorita, del segundo parcial, son estos temas que yo he dado. El número 13, el número 14 y el 15, probablemente que terminemos el día jueves. Eso es básicamente lo que va, o de repente algún otro rápido, o 16 tal vez. Hasta ahí llegaría el examen parcial, el segundo, y todo lo que vayamos, exposiciones y los demás temas para el final. Los Muchas veo gracias, el día licenciado. jueves, jóvenes. Que tengan